El techo estaba extrañamente blanco aquella tarde. Leonardo miraba hacia arriba, tumbado en el frío suelo del pasillo, con los ojos fijos en la lámpara que parpadeaba con una luz temblorosa, como si se burlara de él. El dolor en el lado izquierdo de su cabeza latía como un tambor apagado. La sangre corría por sus sienes y manchaba el suelo de madera clara. Pero no se levantó. Todavía no. Clara gritó su nombre a lo lejos. Sus pasos resonaban en el pasillo con prisa desordenada. En segundos se arrodilló a su lado, las manos temblorosas buscando señales de conciencia. «Leo, amor, ¿me oyes?» Su voz sonaba amortiguada, como si viniera de debajo del agua. «Quédate conmigo, por favor». Él movió la cabeza lentamente y parpadeó. Una vez, dos. La luz desapareció. Oscuridad. Era el comienzo del plan. El hospital olía a desinfectante y soledad. Leonardo escuchaba los susurros de los enfermeros, el pitido de los monitores cardíacos y la respiración contenida de Clara a su lado. Estaba consciente, dolorido, pero despierto. Las primeras pruebas ya se habían hecho. El diagnóstico era claro: conmoción cerebral leve, sin daño ocular. Pero la actuación empezaría ahora. «Doctora, él dice que no ve nada», murmuraba Clara a la médica de guardia. «Puede ser una desorientación temporal. Vamos a observarlo durante las próximas 24 horas». Leonardo mantuvo la mirada fija, sin enfoque. Sin enfoque. El paradigma de su mentira. En la ausencia de luz, encontraba propósito. Clara no lo sabía, nadie lo sabía. La idea había surgido meses atrás, pero el accidente le regaló el momento perfecto: fingir estar ciego, para ver quién era ella, de verdad. En el coche, de camino a casa, Clara conducía en silencio. Las manos apretadas al volante, las uñas cortas, pintadas de un rojo discreto, temblaban levemente. Leonardo escuchaba, sentía, ya estaba escuchando de otra forma. Ella rompió el silencio. «Vamos a superar esto juntos, ¿sí?» Él no respondió de inmediato. Luego susurró: «Lo sé, pero no lo sabía. Ya no». Leonardo reflexionaba. Ella no me engañó con otro hombre. No me dejó por alguien más. Me traicionó con el silencio, con la ausencia, con la mirada baja, durante la cena, con las risas apagadas del celular, con el perfume nuevo que nunca mencionó. Necesitaba saber, porque amar a ciegas es solo otra forma de ser un tonto. Al llegar a casa, Clara lo guió con cuidado. Cada gesto de ella era calculado, cada pausa, medida, y Leonardo, en la oscuridad de su propia actuación, comenzó a ver con una claridad aterradora. Sintió el sofá, reconoció los cojines, conocía cada rincón de la casa, cada crujido del suelo, y ahora, con los ojos abiertos pero inútiles, lo escucharía todo, porque la verdad siempre grita cuando nadie está mirando. Leonardo despertó antes de que saliera el sol. Incluso con los ojos cerrados, sentía que la habitación estaba distinta. Había un peso en el aire, el silencio entre dos personas que ya se dijeron todo lo que podían, y ahora evitaban escucharse. Clara aún dormía a su lado, el cabello esparcido sobre la almohada como un marco suave para un rostro tenso. Leonardo la escuchó respirar profundo, con un leve quejido al girarse. Estaba cansada o preocupada. Tal vez ambas cosas. Leonardo pensaba en voz alta. Hubo un tiempo en que podía saber qué pasaba por su cabeza solo por cómo removía el azúcar en el café. Ahora, cada cucharada parece una sentencia. Se levantó despacio, tanteando como si realmente no pudiera ver. Los pies descalzos tocaron el suelo frío, el equilibrio vaciló. Clara se despertó, alarmada. «Amor, ¿estás bien?» «Solo intento encontrar el baño». Ella se levantó de la cama. «Espera, déjame ayudarte». Él dudó. Fingió desorientación.
Ella lo condujo con dulzura, pero su voz tenía un tinte de impaciencia, como quien repite un papel que aún no ha memorizado bien. Durante el desayuno, Clara puso la taza en su mano, como si fuera un niño aprendiendo a beber solo. Leonardo le agradeció con una sonrisa contenida. Luego giró la cabeza como si intentara ubicarse por los sonidos, pero en realidad él estaba escuchando todo. El celular de Clara vibraba constantemente. 3 mensajes en 2 minutos. Ella no respondió. Solo miró la pantalla y puso el aparato en modo silencioso. Él sonrió por dentro. «¿Quién te escribe tan temprano?», preguntó casual. «Ah, nada. Solo unos avisos de la clínica. Pacientes reagendando». Se levantó. Demasiado rápido. Leonardo asintió y bebió el café despacio. Estaba tibio. Clara nunca servía café tibio. Más tarde, solo en la sala, fue tanteando hasta llegar al aparador. Tocó su reloj de pulsera, abrió la caja bajo la base falsa y sacó el dispositivo que Enrique le había dado. Una microcámara oculta en el botón del reloj. El vídeo se activaría con 2 toques suaves. Enrique, aunque reacio, había aceptado participar del plan. Era el único en quien Leonardo aún confiaba, y aún así, solo hasta cierto punto. Leonardo pensaba, si quieres conocer a alguien de verdad, no lo observes cuando sabe que lo están viendo. Espía cuando cree estar solo. Clara regresaría, por la noche. Mientras tanto, Leonardo pasó horas memorizando sonidos de la casa, del edificio, del mundo. La vecina del 402 veía la misma telenovela todos los días. El repartidor de la farmacia siempre tocaba 2 veces, impaciente. Clara siempre abría la puerta con un suspiro. Él escuchaba todo. Grababa, registraba. Esa noche, acostado en el sofá, fingió dormir. Clara llegó más tarde de lo normal. Sus tacones resonaron en el suelo. Se quitó los zapatos en la entrada. Silencio. Luego, otro sonido. Una risa ahogada. Estaba al teléfono. Leonardo mantuvo la respiración controlada. Presionó discretamente el botón de la cámara. «Está dormido», dijo ella. «No, no sospecha. Se está adaptando. Hablamos mañana, ¿sí?». Colgó y fue al dormitorio. Leonardo permaneció inmóvil. Pensó, mintió, y ni siquiera dudó. No fue la mentira lo que me destruyó, fue la naturalidad con la que la usó. Cuando Clara se durmió, él se levantó con cuidado. Fue hasta la puerta del dormitorio y la cerró con delicadeza. Luego se sentó en el sofá, sacó la tarjeta de la microcámara y la insertó en el portátil. En la pantalla, la grabación era clara. El audio, la voz, las palabras. Él no sospecha. Leonardo cerró el portátil con fuerza contenida. Se recostó en la oscuridad, con el pecho apretado, pero no por dolor, por certeza. Clara escondía algo, y ahora él estaba listo para ver, incluso con los ojos cerrados. La rutina es una de las trampas más sutiles de la percepción. Cuando todo parece igual, es fácil no notar lo que ha cambiado, y fue exactamente ahí donde Leonardo comenzó a prestar más atención. Los días siguientes al accidente siguieron un patrón sutil e inquietante. Clara salía temprano, regresaba tarde y evitaba extender las conversaciones. Cuando hablaba, parecía recitar respuestas. Las mismas palabras, las mismas intenciones, como si siguiera un guión. Leonardo, por su parte, fingía fragilidad. Erraba el camino hasta la cocina, tropezaba con alfombras que conocía de memoria, dejaba caer la cuchara como si todo fuera novedad. «Perdón, amor, aún me estoy adaptando», decía, y Clara siempre sonreía, una sonrisa mecánica, fría, eficiente, como si ella también estuviera actuando. El martes, Leonardo pidió escuchar los correos electrónicos del trabajo. Dijo que no quería desconectarse por completo. Clara dudó. «Leo,
Creo que es pronto para eso. Necesitas descansar, ¿entiendes? Solo quiero mantener la mente ocupada. Clara prometió leerle los mensajes al día siguiente. No lo hizo. El jueves, Leonardo supo por Enrique que Clara había enviado una solicitud oficial de baja médica por 3 meses a nombre de él, sin consultarle. Había redactado la carta con firma digital. «Dijo que era lo mejor para ti, hermano», le dijo Enrique por teléfono en voz baja. «Pero es raro. Tú mismo dijiste que querías seguir trabajando». Leonardo sintió la rabia arder como una brasa. Clara estaba tomando decisiones por él, controlando su vida mientras él fingía no tener visión ni voz. Esa misma noche, Clara llegó a casa con un aroma distinto. No era su perfume habitual. Era uno que él reconocía a distancia. Amour secret, el mismo que usaba al inicio de la relación y que había dejado de usar sin explicación 2 años atrás. «¿Volviste a usar ese perfume?», preguntó. Silencio. 1 segundo. 2, 3. «Ah, sí». Quise variar un poco. Leonardo sonrió. Otra pieza se movía en el tablero. El viernes, Clara dijo que pasaría todo el día en reuniones. Salió apurada, dejando un audio en su celular. Pero el timbre sonó al mediodía. Leonardo, con cuidado, se puso las gafas oscuras y fue hasta la puerta. «Entrega para Clara», dijo una voz masculina, joven, tranquila. «Déjala aquí. No está», respondió Leonardo sin dudar. «Vale. Solo firma aquí». Leonardo tomó el bolígrafo con firmeza y firmó con su propia letra. Una firma perfecta, para alguien que supuestamente no podía ver. El repartidor no notó nada. En la caja, un paquete pequeño con un sobre negro y el nombre Proyecto L, grabado en bajo relieve. Leonardo se sentó a la mesa, el corazón latiendo fuerte. Abrió con cuidado. Dentro, un pendrive y una sola hoja impresa con un texto breve. Etapa 1 concluida. Listo para continuar con el experimento. D. ¿Experimento? ¿Proyecto L? ¿Él era parte de un plan? Esa noche, mientras Clara se duchaba, Leonardo accedió al contenido del pendrive. Videos, hojas de cálculo, audios. Todo con el nombre L. La primera grabación le heló la sangre. El sujeto responde bien a la manipulación del entorno. Las pruebas de comportamiento indican que la ceguera induce cambios significativos en el patrón de confianza. Clara ejecuta el protocolo con precisión. Leonardo pausó. Volvió atrás. Reprodujo de nuevo. Clara ejecuta el protocolo con precisión. Ella lo sabía. Desde el principio, ella lo sabía. Leonardo pensaba en voz alta. No solo estaba ocultando algo, me estaba estudiando, como a una rata en un laberinto, y yo, iluso, creía tener el control. Apagó las luces de la habitación, volvió al sofá y esperó. Ahora ya no había dudas. Las sombras no solo estaban en los rincones de la casa, estaban dentro de él, y la mujer con la que dormía cada noche quizá nunca fue quien decía ser. La madrugada estaba silenciosa, salvo por el zumbido del portátil encendido. Leonardo permanecía paralizado frente a la pantalla. Los ojos secos de tanto ver videos, escuchar audios y leer hojas de cálculo. El contenido del pendrive era vasto, meticuloso y aterrador. Un expediente completo sobre él. Lo llamaban Sujeto L. Fecha de nacimiento, historial médico, audios de sesiones de terapia, videos caseros, incluso registros de conversaciones que había tenido con Clara al inicio del noviazgo. Todo estaba allí, organizado por etapas, y siempre con el mismo código en la esquina superior de los archivos, PL, Proyecto L. En una de las carpetas, Leonardo encontró videos de cámaras ocultas en su propia casa, ángulos desde arriba, laterales del salón, imágenes del dormitorio.
Allí estaba él, actuando con naturalidad, antes del accidente. Todo grabado. En el fondo de uno de los videos, una voz masculina, la misma de uno de los audios. La fase de adaptación está finalizando. Vamos a inducir la ruptura emocional para observar la reacción del sujeto en situación de vulnerabilidad sensorial. Ruptura emocional. Inducida. ¿El accidente también fue planeado? Leonardo no pudo dormir. Pasó el resto de la noche sentado, con los auriculares puestos, inmerso en una serie de audios etiquetados como Informe de Clara. La voz de ella, calma, clínica, casi impersonal. Leonardo es un excelente sujeto, altamente intuitivo pero narcisista emocional. Reacciona mal a la pérdida de control, lo que lo hace ideal para manipulación sutil. La ceguera, fingida o no, debe mantenerse hasta que su psique colapse de forma adaptativa. A partir de ahí, iniciamos la fase 3. Ella hablaba de él como si fuera un experimento de laboratorio, como si no hubiera amor, ni historia, ni noches compartidas, como si él fuera una rata. A la mañana siguiente, Leonardo fingió tropezar para observar la reacción de Clara. Ella corrió, preocupada, lo guió con delicadeza, besó su frente. Era buena actriz. ¿Quieres que me quede hoy en casa? Él negó con la cabeza. No, ve a trabajar. Solo necesito acostumbrarme. Te amo, sí. Sonrió, con la máscara de siempre. Yo también. Apenas ella salió, Leonardo cerró la puerta con llave, respiró hondo y llamó a Enrique. Ven, ahora. Media hora después, Enrique ya estaba en el apartamento. Leonardo le mostró todo. El pendrive, los videos, los audios. El rostro del amigo oscilaba entre incredulidad y miedo. Hermano, esto es un experimento psicológico. Es como un episodio de Black Mirror. Y Clara, ella lo sabía. Desde el principio. O peor, ayudó a construirlo. Enrique se pasó las manos por el rostro. ¿Estás pensando ir a la policía? Todavía no. Primero necesito saber quién es ese D. Él aparece como el autor de los informes. Clara solo ejecuta el plan. Enrique guardó silencio por un momento. Leo, ¿y si ese D es el doctor Daniel? Leonardo se quedó helado. Daniel, el psicólogo, su psicólogo, el hombre con quien hacía terapia desde la crisis de ansiedad el año anterior, a quien Clara le había recomendado, quien tenía acceso a todo sobre él. Si era él, Clara lo había entregado. Esa noche, Leonardo accedió a los registros de la clínica de Daniel. Usó el portátil de Enrique con acceso remoto a la red de archivos. Enrique aún tenía contactos en el área de seguridad de datos. Había un proyecto registrado en nombre de una organización llamada Célula, un laboratorio de comportamiento humano enfocado en modelos de ruptura y reconstrucción de identidad bajo privación sensorial. En el proyecto vio el nombre completo: Proyecto L. Leonardo Silva, responsable técnico. Dr. Daniel Monteiro, responsable de campo. Clara Ramos Leonardo. Se detuvo. Su nombre, su rostro, su vida. Un experimento. Leonardo. Pensaba, no fue el impacto de la revelación lo que me destruyó. Fue la conclusión inevitable de que, en algún momento, yo le di permiso. Confiar es firmar un cheque en blanco. Y ahora, alguien lo estaba cobrando todo. Leonardo apagó todo, miró la oscuridad a su alrededor. Ahora sabía quién estaba mintiendo. Solo faltaba entender por qué. A veces, la verdad no nos encuentra. Somos nosotros los que tropezamos con ella. Era sábado por la mañana cuando Leonardo decidió que ya no podía seguir solo reaccionando. No bastaba con haber descubierto que era un experimento. Era necesario comprender cómo comenzó todo y por qué él,
Al fin y al cabo, para ser elegido tenía que estar vulnerable, roto, al borde del colapso y, recordándolo bien, quizá ya lo estaba. Leonardo volvió a los audios antiguos del proyecto. Uno de ellos llamó su atención. Una sesión de terapia conducida por Daniel meses antes del accidente. Daniel, ¿y todavía sientes que Clara es la persona adecuada para ti? Leonardo, a veces sí, a veces no. Siento que siempre me está evaluando, como si yo fuera una prueba de que puede amar a alguien imperfecto. Pausa. Luego una risa suave. Daniel, quizá ustedes dos están estudiando, no amando. Leonardo detuvo el audio. Aquello no había sido una conversación, había sido una prueba. Con Enrique a su lado, empezaron a revisar fotos antiguas, viajes, cumpleaños, eventos sociales. Enrique, siempre observador, notó un detalle. Ese tipo de aquí, dijo, señalando una imagen de un asado en 2020. ¿No es el mismo que entregó aquel paquete? Leonardo acercó el rostro. Se le erizó la piel. Era él, el repartidor del Proyecto L, 2 años antes, demasiado cerca, sonriendo demasiado, un infiltrado. Esto no era solo sobre Clara, era un cerco, una estructura entera montada alrededor de Leonardo. En el fondo de un baúl olvidado en el armario, Leonardo encontró un cuaderno antiguo de Clara, con anotaciones de la época de la universidad. Psicología, 3er semestre. Había garabatos, artículos impresos y una monografía inconclusa. Fidelidad emocional y el efecto de la mirada. Cómo la ausencia de contacto visual afecta la empatía conyugal. Al final de la primera página, una dedicatoria. A quienes me enseñaron a mirar incluso con los ojos cerrados y a un futuro sujeto, tal vez tú. Leonardo sintió esas palabras como puñetazos en el pecho. Ella había estado buscando a alguien como él antes siquiera de conocerlo. Y tal vez lo había elegido justamente por eso. Más tarde, al analizar el contenido de una copia de seguridad antigua del portátil de Clara, a la que Enrique logró acceder, Leonardo encontró intercambios de correos entre ella y Daniel, fechados 3 años atrás, antes del accidente, antes incluso del matrimonio. Un fragmento le congeló la sangre. Daniel, su perfil es perfecto, narcisismo sutil, deseo de control, trauma no resuelto de la adolescencia, miedo al abandono. Si Clara logra ganarse su confianza rápido, tendremos al paciente ideal para la fase L. Clara, ya confía en mí. Hoy me habló de su padre. Está empezando a abrirse. Solo necesito un poco más de tiempo. Leonardo se levantó. Caminó por el apartamento como si le faltara el aire. Ella lo había seducido estratégicamente. Había sido parte de un protocolo clínico. No hubo azar. No hubo amor, solo análisis, Leonardo. La memoria tiene olor, tiene ritmo, tiene peso. Y cuando empiezas a desconfiar del pasado, todo adquiere otro tono. Las sonrisas se convierten en máscaras, los abrazos en esposas. Esa noche, Clara llegó más temprano, sonriente. Había preparado una cena. Hoy es nuestro aniversario. Amor, dijo sosteniendo una botella de vino. Leonardo sonrió. ¿Y crees que lo olvidé? Ella lo abrazó, y en ese abrazo él sintió el perfume. Amour secret. Ella lo apretó más fuerte, como si algo dentro de ella también se estuviera desmoronando. Te amo, Leo, susurró. Lo sé, pero por primera vez él no le creyó, o quizá creyó demasiado, y eso era aún peor. Algunas guerras no se ganan con gritos, se libran en silencio, en miradas que nunca se cruzan. Leonardo despertó antes de que sonara el despertador. El cuarto estaba oscuro, pero ahora la oscuridad era solo simbólica. Veía todo. Sabía dónde Clara guardaba las medias, las llaves, los secretos. Sabía incluso dónde escondía el miedo.
La atmósfera de la casa había cambiado. Clara ahora lo trataba como una figura de porcelana. Lo tocaba con una suavidad exagerada. Lo llamaba mi amor con una frecuencia artificial. Su sonrisa tenía algo de más, como quien siente que ganó, pero aún necesita mantener el disfraz. Leonardo lo escuchaba todo con atención clínica. Contaba los pasos, calculaba las pausas, leía los silencios. Enrique estaba fuera de la ciudad, un congreso de oftalmología. Pero, por primera vez, Leonardo agradecía estar solo. Era momento de tomar el control del juego. Esa mañana, durante el desayuno, Clara sirvió el pan con mermelada en su plato. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor. Creo que me estoy adaptando a la oscuridad, respondió él. Ella rió suavemente. Eres fuerte, Leo. Y tú eres sorprendente. Ella lo miró un segundo más de lo habitual, pero no dijo nada. Más tarde, Leonardo usó la Alexa del apartamento para poner una lista de reproducción antigua. Se llamaba Músicas que Clara odia, nombrada así por él mismo en el pasado, por pura provocación amorosa. Ella había escuchado esa lista al principio del noviazgo y había puesto cara de querer desaparecer. Cuando regresó del trabajo y entró en la sala, Creep, de Radiohead, llenaba el ambiente. Clara se detuvo en la puerta. ¿Qué canción es esa? ¿Tú la pediste? Leonardo, con gafas oscuras y la cabeza girada ligeramente hacia un lado, respondió con suavidad. Fue lo primero que se me vino a la mente. Nostalgia. Clara caminó hacia él con lentitud. Vaya, sí que recuerdas esas cosas, ¿no? Algunas cosas son difíciles de olvidar. La frase quedó suspendida en el aire como veneno invisible. En los días siguientes, Leonardo comenzó a contraatacar con sutilezas. Programaba el despertador 3 minutos antes de lo habitual y fingía no oírlo, solo para ver si Clara lo despertaba como antes. No lo hacía. Dejaba objetos ligeramente fuera de lugar. La cuchara del lado opuesto, el cojín con el estampado torcido, el libro en el suelo en vez de la mesa. Clara lo notaba, pero no decía nada. Leonardo leía la incomodidad en su cuerpo, el desequilibrio. Ella sentía que algo no estaba en su lugar, porque no lo estaba. Él, el viernes por la noche, Clara lo invitó a cenar fuera. Te va a hacer bien salir un poco, respirar otro aire. Podemos ir a ese restaurante que tanto te gusta. Leonardo lo supo. Ella quería observar cómo se desenvolvía en el mundo a ciegas. Tal vez grabarlo, tal vez informar sobre ello. Aceptó. Durante la cena, Clara lo guiaba con excesivo cuidado, pero ahora él se resistía un poco. No hacía tanto esfuerzo por parecer tan frágil. ¿Sabes qué es curioso?, dijo mientras giraba la copa de vino entre sus dedos. Creo que ver todo nos impide ver de verdad. ¿Cómo así? Desde que dejé de ver, empecé a oír mejor, a sentir mejor, a percibir mejor. Ella tragó saliva. ¿Eso es bonito o peligroso? Silencio. Ella cambió de tema, pero sus ojos eran distintos. Por primera vez estaba incómoda. Más tarde, en casa, Clara fue directo al baño. Leonardo volvió a la carpeta del Proyecto L y encontró un nuevo video, recién sincronizado. Un fragmento de una reunión entre Clara y Daniel, grabado 3 días antes. Daniel. La fase 3 exige mucho cuidado. Si empieza a sospechar, el experimento se comprometerá. Pero si logras mantener el vínculo emocional, puede incluso confesar cosas que no sabe que siente. Clara. Ya ha empezado a abrirse. ¿Recuerdas ese miedo antiguo al abandono? Está volviendo. Lo noto en cómo habla cuando siente que me está perdiendo. Daniel. Perfecto. Solo mantén la presión sin parecer una amenaza. Leonardo cerró el portátil con fuerza. Ella lo estaba desmontando por dentro, pieza por pieza. Más tarde, ella salió del baño y fue directamente a él.
se sentó a su lado en el sofá. Le tomó la mano. «Sabes que estoy aquí por ti, ¿no?» Leonardo giró el rostro hacia ella, sonrió. «Lo sé, Clara. A veces tengo miedo de que te pierdas». «Ya me perdí, Clara. ¿Y sabes qué descubrí?» Ella frunció el ceño. «¿Qué?» «Que hay personas que prefieren verte ciego». Ella se congeló. Por un instante, sus ojos revelaron lo que su boca jamás diría. Leonardo se levantó con lentitud. Caminó hasta el dormitorio. Leonardo, pensando, la guerra silenciosa ha comenzado. Ahora ya no se trata de ceguera. Es sobre quién se derrumba primero, la rata o la científica. Clara siempre creyó que Leonardo era predecible. Lo había estudiado. Conocía sus disparadores emocionales, sus manías, sus inseguridades. Sabía qué decir para calmarlo, cómo tocarlo para desarmarlo, cuándo callar para mantenerlo vulnerable. Pero esa noche, al verlo caminar solo hacia el dormitorio y cerrar la puerta con una delicadeza quirúrgica, algo se quebró dentro de ella. Estaba perdiéndolo. O peor, quizás nunca lo tuvo realmente. A la mañana siguiente, Leonardo despertó con la mente afilada como una cuchilla. Era sábado. Clara todavía dormía. Él se levantó despacio, fue a la cocina, puso agua a hervir y preparó el café, sin ayuda, sin dudar. La escena era un mensaje silencioso. Cuando Clara se levantó y vio la mesa puesta, frunció el ceño. «Vaya, ¿hiciste esto solo?» Leonardo sonrió sin mostrar los dientes. Las personas se adaptan. El cuerpo compensa, el corazón también. Ella fingió encontrar eso dulce, pero había tensión en la forma en que sostuvo la taza. El aroma del café fresco parecía menos acogedor en ese silencio. Más tarde, Leonardo llamó a Enrique. Dejó un mensaje rápido. «Necesito que contactes a la Comisión de Ética de la Facultad de Psicología. Tenemos que presentar una denuncia contra Clara. Tengo pruebas». Enrique respondió en menos de una hora. «¿Estás seguro, Leo? Esto puede hacerlo explotar todo». «Ya explotó, Enrique. Solo quiero que alguien vea los escombros». Leonardo también comenzó a sembrar dudas. Llamó a colegas de Clara y con voz insegura y trémula preguntó: «Hola, ¿es la clínica? Es que la doctora Clara ha dicho cosas raras sobre mí, cosas que no parecen éticas». Algunos dudaron, otros colgaron, pero una respuesta llegó al final de la tarde de una asistente llamada Daniela. «No sé qué está pasando, señor Leonardo, pero escuché una conversación. La doctora Clara está usando su caso en una investigación experimental. Sin consentimiento, me pareció mal, pero no sabía qué hacer». Leonardo sonrió, no de alegría, sino de certeza. Clara estaba perdiendo aliados. Esa noche, Leonardo preparó una cena especial. Clara llegó con un vestido nuevo, pendientes dorados y maquillaje discreto. Hermosa, letal. «¡Qué sorpresa!», dijo ella. «Esto es maravilloso». «Siéntate», respondió él, apartando la silla para ella. «Preparé todo. Quería darte las gracias». Ella se sentó, desconfiada. «¿Gracias? ¿Por qué?» Leonardo sirvió el vino. Sus manos no temblaban. «Por mostrarme que no hay amor sin poder, y que el amor, como tú lo entiendes, no es ciego, es quirúrgico». Ella tragó saliva. «¿De qué clase de conversación estamos hablando?» «Una conversación de despedida». Él colocó sobre la mesa un sobre negro, del mismo estilo que el que ella había recibido semanas antes, cuando creía que él no sabía. «Esto es la denuncia. Copias de correos, videos, informes del Proyecto L, todo enviado a la Comisión de Ética y a tu consejo profesional». Ella palideció. ¿Tú sabías?» Leonardo se quitó las gafas oscuras. La miró directamente a los ojos. «Desde el primer amor», que sonó como una coma.
Desde el primer beso con sabor a estudio de caso. Clara se levantó, pero él alzó la mano, pidiéndole silencio. ¿Sabes cuál es la parte más triste? Ella permaneció inmóvil. Que yo habría perdonado todo, incluso la mentira. Si me hubieras amado de verdad, solo un segundo. Ella se acercó, los ojos llenos de lágrimas. Le tomó la mano, por primera vez, sin cálculo, sin ensayo. ¿Y si te amé? Leonardo la miró profundamente a los ojos. Por primera vez en semanas, sin filtros. Entonces es aún más cruel. Leonardo, pensando, ella pasó años estudiándome, pero nunca me vio, y ahora yo la veo entera, por fuera y por dentro, y ella no soporta su propio reflejo. Clara salió de casa esa noche, sin decir a dónde iba. Leonardo permaneció en la mesa, solo, pero completo. Clara no volvió esa noche. Leonardo se quedó sentado a la mesa hasta que el vino se enfrió y el silencio creció a su alrededor como un humo invisible. Por primera vez en mucho tiempo, durmió con los ojos abiertos y el corazón en guerra. Al día siguiente, la casa estaba fría, la cama intacta. El cepillo de Clara seguía en el baño, pero su perfume ya no flotaba en el aire. Alrededor del mediodía, Leonardo recibió una notificación en el celular, un correo de una dirección desconocida. Asunto: ¿crees que lo sabes todo? En el cuerpo del mensaje, solo un enlace y una frase. El experimento tenía 2 sujetos. Tú eras uno de ellos. El video cargó. La imagen: una sala oscura. Clara, mucho más joven, tal vez con 22 o 23 años, sentada frente a una mesa. Del otro lado, Daniel. Daniel, ¿quieres formar parte de la investigación, Clara? ¿O prefieres seguir ahogándote en tus recuerdos inútiles? Clara, voz temblorosa. Solo quiero entender por qué hizo, lo que hizo. ¿Por qué mi padre? ¿Por qué él? Daniel, entonces acepta ser entrenada. Aprende a controlar antes de que te controlen. Clara, ¿y qué tengo que hacer? Daniel, observar, seducir, manipular, y cuando tengas el control, soltar. Leonardo. Pausó el video. Clara no solo era la arquitecta de la trampa, ella fue la primera víctima. Las piezas empezaron a encajar. La mirada distante en las cenas, la frialdad casi clínica, la obsesión por estudiar comportamientos masculinos. Ella había sido moldeada desde joven, programada para seducir, probar, romper. Leonardo miró la pantalla en silencio. Por un instante, sintió compasión. Y luego, rabia. Rabia hacia Daniel. Rabia hacia el sistema que convirtió el dolor en protocolo. Al final de la tarde, Clara regresó. Los ojos rojos, el cabello desordenado, la ropa arrugada. Ya no era la mujer elegante y calculadora de antes. Era solo Clara, la versión cruda, sin máscaras. Entró despacio, dejó el bolso caer al suelo. Leo, vi que recibiste el video. Él asintió. Y entonces ella respiró hondo. Sí, te estudié, sí, te manipulé, pero todo lo que te hice fue lo que me hicieron a mí antes. Leonardo cruzó los brazos. Y eso lo justifica. No, pero tal vez lo explica. Silencio. Ella se sentó frente a él como en una sesión de terapia invertida. Conocí a Daniel a los 17 años. Estaba rota, vulnerable. Me prometió herramientas para no volver a ser herida. Me hizo creer que controlar era amar, que observar era proteger, y que poner a prueba me era cuidar. Comenzó a llorar. Y entonces te conocí. Y eras tan lleno de certezas, tan confiado, pero también tan frágil por dentro. Lo vi y... Te juro, Leo, al principio solo quería entenderte. Leonardo la escuchó, sin interrumpir,
Pero después me enamoré, y cuando me di cuenta, ya no sabía dónde terminaba el experimento y comenzaba el amor. Y me perdí, Leonardo, pensando. Ella hablaba de sí misma como quien lee un informe clínico, técnica, precisa, dolorosa, y ahí entendí. Ella también estaba ciega, no de los ojos, sino del alma. Leonardo se levantó. No sé si puedo perdonarte. Tampoco sé si lo merezco. Pero sé algo, dijo tomando el sobre con el dossier. Esto no termina contigo siendo quemada viva por un sistema que también te dañó. Ella lo miró confundida. ¿Vas a denunciarme? Leonardo rompió el sobre en pedazos y los arrojó a la basura. Voy a exponer a Daniel, a Célula, a todo el sistema. Tú necesitas encontrar otra forma de amar, sin lentes de laboratorio. Ella lloró más fuerte, pero no intentó abrazarlo. Sabía que aquello no era una reconciliación, era justicia. Esa noche durmieron en camas separadas, por primera vez, en paz. No había más mentiras, ni promesas, ni juegos, solo dos seres humanos, reconociendo que se fallaron el uno al otro y a sí mismos. Leonardo despertó antes del amanecer, el cuerpo cansado, pero la mente afilada. La verdad, toda ella, pesaba sobre sus hombros como una herencia amarga. Clara ya se había ido. Solo dejó una nota. Fui al apartamento de mi hermana. Necesito espacio. Haré lo que sea necesario para reparar lo que causé. Clara. Él leyó la nota 3 veces y la guardó. No por nostalgia, sino por respeto a lo que fue dicho sin pedir perdón. Ese mismo día, Leonardo se reunió con Enrique en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Llevaban un pendrive y una carpeta negra repleta de pruebas, capturas de correos, audios del proyecto L, transcripciones de sesiones, videos de la cámara del reloj. El destino de la carpeta: la Comisión Nacional de Ética en Investigación Humana, además de un periodista de investigación que Enrique conocía personalmente. «Esto va a causar un escándalo», dijo Enrique. «¿Estás seguro?» Leonardo asintió. «Esto ya no se trata de mí, se trata de cuántas otras Claras existen allá afuera y cuántos otros éles pueden estar siendo utilizados en este mismo momento sin saberlo». Enrique se pasó la mano por el cabello. Estaba nervioso, pero entregó los documentos. Y ella, Clara, ya ha perdido suficiente. Ahora le toca enfrentarse a su propio reflejo. 3 días después, el reportaje fue publicado. Psicología del control. Los bastidores de la organización secreta que manipulaba parejas con fines experimentales. El nombre de Leonardo no fue citado, pero los informes firmados por el doctor Daniel Monteiro sí, periódicos, podcasts, programas de televisión, en todos hablaban de Célula, un grupo de estudio clandestino financiado por un sector privado de investigación en comportamiento humano. Daniel fue apartado de la universidad, investigado por prácticas antiéticas y manipulación de sujetos sin consentimiento. Leonardo vio la rueda de prensa por televisión. La reportera relataba los abusos, las simulaciones de traumas, las relaciones forjadas, los vínculos emocionales manipulados. En una imagen borrosa, el rostro de Daniel aparecía saliendo de un edificio con el rostro tenso, sin respuestas. Leonardo: a veces la justicia no llega con sangre, llega con una cámara, un micrófono y la verdad cortando como cuchillo. Esa noche, Clara llamó. Él contestó en el segundo timbre. Lo vi, está en todos lados. Lo sé. ¿Vas a odiarme para siempre? No, pero tal vez nunca pueda volver a confiar. Silencio. ¿Sabes? Cuando era niña, pensaba que amar era entender todo del otro. Ahora veo que es lo contrario. Amar es aceptar que nunca vamos a entenderlo todo. Y aún así, quedarse. Leonardo respiró hondo. ¿Y quieres que me quede?
No, quiero que te vayas, pero que te lleves lo que queda de mí contigo. Ella colgó. Al día siguiente, Leonardo fue al apartamento de la hermana de Clara. Tocó el timbre. Clara abrió la puerta con los ojos rojos, sin maquillaje, sin defensas, real. Escribí esto. «Para ti», dijo entregando un sobre. Ella lo leyó de pie en la puerta. El texto, simple, una sola frase. «Me enseñaste a ver sin los ojos, ahora necesito aprender a caminar solo». Clara lloró. Él sonrió y se dio la vuelta. En los meses siguientes, Leonardo escribió un libro. A ciegas. Parte crónica, parte denuncia, parte confesión. Lo publicó de forma independiente. La obra se viralizó. Fue llamada por un crítico literario. Una autopsia emocional de un amor ciego. Enrique escribió el prólogo. Clara nunca pidió leerlo antes de que saliera. En la última página, Leonardo dejó una dedicatoria. A todos los que me miraron sin verme, y especialmente a aquella que me vio mientras me apagaba poco a poco. Tú me deconstruiste y con eso me liberaste. El otoño llegó sin avisar. Las hojas cubrían las calzadas como si la ciudad entera intentara enterrar el pasado bajo colores ocres y silencios densos. Leonardo caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada elevada. Ya no necesitaba fingir que no veía. Ahora veía todo, con una nitidez brutal. Habían pasado 3 meses desde la publicación del libro, y la vida seguía, pero no como antes. Clara seguía en silencio. Él también, no por orgullo, sino porque algunas heridas cicatrizan mejor cuando se dejan quietas. Leonardo había dejado el apartamento donde todo comenzó. Se mudó a un lugar más pequeño, más claro, más suyo. Colgó en la pared una sola fotografía. Él, niño, en bicicleta, sonriendo sin miedo. Como si quisiera recordar a diario que un día, antes de todo, ya había sido libre. El libro fue un éxito, no por los escándalos que revelaba, sino por la forma en que tocaba algo profundo en cada lector. Personas escribían correos, enviaban cartas, compartían historias. Hombres y mujeres que también se habían sentido manipulados, invisibles, fragmentados por relaciones que decían ser amor, pero que eran otra cosa. Leonardo nunca respondió a todos, pero leía cada mensaje con respeto, como si cada línea fuera parte de su propia autopsia emocional. Una tarde recibió un sobre sin emitent. Dentro, una hoja doblada con una sola frase. A veces, perder el control es la única forma de recuperarse. Reconoció la letra. Clara. No había firma, no había ruego, solo comprensión. Y eso bastaba. Días después, fue invitado a una conferencia sobre ética en la psicología experimental. Aceptó. No como víctima, sino como sobreviviente. Subió al escenario con el corazón palpitando, pero la voz firme. Narró su experiencia, no con ira, sino con verdad. Al final, el auditorio se quedó en silencio. Y luego, una ovación. No por su valentía, sino por su humanidad. Al salir, un joven se le acercó. Gracias. Yo también fui parte de un proyecto. Leonardo lo miró con compasión. ¿Y te destruyó? Me desarmó. Entonces, quizás también te reconstruyó. Caminaron unos pasos juntos, hablando bajo, como 2 piezas del mismo rompecabezas que por fin se encontraban. Esa noche, Leonardo volvió a casa, encendió una vela y escribió una última página para sí mismo. No para publicar, no para exponer, solo para cerrar. Amar no es ver al otro por completo, es decidir quedarse incluso cuando lo que se ve asusta. Y yo me quedé hasta el fin, y después del fin aprendí a mirar sin miedo, no con los ojos, sino con lo único que de verdad permanece, el corazón. Leonardo sopló la vela. La habitación quedó en penumbra, pero dentro de él
Había luz.